Hola, ¿qué tal? Buenos días. El día de hoy estoy aquí para hablarles sobre la inmunidad innata. Bueno, comenzaré diciéndoles que desde el punto de vista funcional y desde el punto de vista educativo, el sistema inmune puede dividirse en dos tipos, el de la inmunidad innata y el de la inmunidad adaptativa. Algunos autores también consideran a la inmunidad innata como de tipo inespecífico y algunos autores consideran a la inmunidad adaptativa también como inmunidad específica o adquirida. Como podemos ver en la imagen, existen ciertas características de la respuesta inmune innata que no podemos observar en la respuesta inmune adaptativa, por lo cual nos centraremos a hablar de cada una de las características de cada tipo de respuesta. Para empezar con la respuesta inmune innata, comenzaré diciéndoles que es el tipo de respuesta con el cual nacemos. Es no específico, ahorita hablaremos más sobre esta característica. Se establece y estabiliza de forma rápida, esto quiere decir que durante las primeras horas después de la exposición a un antígeno, esta se establece. Es órgano específica debido a que solamente tiene la capacidad de localizarse en un tejido u órgano y pues de cierta manera está limitada para poder establecerse en más de un órgano. También tiene la característica de ser cuantitativa y cualitativamente constante. Esto quiere decir que esta respuesta es la única que se va a estar activando y de cierta manera se van a producir estas células de una manera constante. Además, los receptores de las células que pertenecen a la respuesta inmune innata no provienen de un reordenamiento génico. Ahorita también vamos a relacionar esta característica con la especificidad. En el caso de la respuesta inmune adaptativa, pues esta requiere de más tiempo después de la primera exposición a un antígeno para poder establecerse. Generalmente este tiempo oscila entre 1 y 7 días. Esta sí es considerada específica y pues bueno, muchos de los mecanismos que la respuesta inmune adaptativa va a activar van a generar memoria o tienen la capacidad de generar memoria, además de que los receptores que pertenecen a la respuesta inmune adaptativa sí provienen de un reordenamiento génico, lo cual está relacionado directamente con la especificidad de la cual les hablaré más adelante. Entonces ahora sí, centrándonos en las principales diferencias, retomaremos la característica de la especificidad, que como ya sabemos es diferente en la inmunidad innata en comparación de la inmunidad adaptativa. En el caso de la inmunidad innata, pues la especificidad es de la siguiente forma. Los receptores que se expresan en las células de la respuesta inmune innata son considerados como receptores para el reconocimiento de patrones. Estos son capaces de reconocer ciertos patrones moleculares asociados a patógenos que se encuentran en los microbios, que pueden ser virus, bacterias o hongos. Estos son conocidos como PAMs. Estos receptores que reconocen estos PAMs se van a codificar en las líneas germinales, por lo tanto la diversidad en la respuesta inmune innata es limitada. Recordemos que durante el proceso de maduración lo que va cambiando es el receptor hasta llegar a una célula madura. Entonces durante esta línea germinal, ya sea de células B o de células T o de macrófagos o de células dendríticas, es aquí cuando se va de cierta manera codificando el receptor. Estos receptores para el reconocimiento de patrones los hay de diferentes tipos y tienen la capacidad de que son específicos para reconocer ciertos PAMs. Entre los más estudiados tenemos a los receptores de tipo TOL, aunque también tenemos otros como los receptores de N-formilmetionina, los receptores de manosa o los receptores de los fagocitos. En el caso de la inmunidad adaptativa, el reconocimiento tiene que ver específicamente con anticuerpos que reconocen ciertas fracciones de determinantes antigénicos de algunos virus, bacterias, parásitos y hongos.
Generalmente los determinantes antigénicos son las estructuras de los microbios que les otorgan cierta virulencia o patogenicidad. Dentro de estos determinantes antigénicos hay ciertas fracciones que van a ser reconocidas por los anticuerpos, por secciones específicas de anticuerpos conocidas como FAB, que van a reconocer a estos conocidos como antígenos. Estas regiones que reconocen a los antígenos sí están codificadas en ciertos genes producidos por recombinación somática de segmentos génicos, lo cual le va a otorgar una mayor diversidad de reconocimiento a estos anticuerpos para reconocer estructuras microbianas. No solamente los anticuerpos pueden reconocer antígenos durante la respuesta inmune adaptativa, también algunos receptores, como es el caso de los receptores de células T. Recordemos que el receptor de células B es un anticuerpo. Bueno, otra de las características o de las principales diferencias entre la respuesta inmune innata y la adaptativa es los mecanismos de distinción entre lo propio y lo ajeno. En el caso de la inmunidad innata, estas células sí son capaces de hacer una distinción y pues bueno, pueden expresar ciertas moléculas que de cierta manera van a silenciar las reacciones inmunitarias innatas. En el caso de la respuesta inmune adaptativa, también las células pueden hacer una distinción entre lo propio y lo ajeno. Sin embargo, este mecanismo está basado en una selección contra los linfocitos autorreactivos, la cual puede ser de cierta manera imperfecta. Esta selección es conocida como selección negativa, la vamos a retomar más adelante cuando hablemos de autoinmunidad, debido a que si alguno de estos mecanismos de selección negativa de cierta manera falla, pues entonces va a dar origen o va a dar pie a un proceso o a una reacción de tipo autoinmune. Vamos a centrarnos un poco en hacer pues un resumen de lo que ya les he venido comentando con respecto al reconocimiento que se lleva a cabo durante la respuesta inmune innata. Como ya les había comentado, las células inmunológicas de este tipo de respuesta van a poseer receptores de reconocimiento de patrones. Estos van a ser capaces de reconocer ciertos productos microbianos conocidos como patrones moleculares asociados a patógenos. Estos PAMs pueden ser de diferentes estructuras o de diferentes naturalezas. Por ejemplo, hay PAMs de tipo ARN, lipopolisacáridos, glucanos, fosfatidilcorina, nucleótidos. Y bueno, cada uno de estos es de cierta manera característico de un tipo de microbio. Por ejemplo, los ARN sobre todo son de origen vírico. Ya sabemos que los lipopolisacáridos son de origen de la pared celular de los gram negativos. Como ya les había comentado, los más estudiados de los receptores de reconocimiento de patrones son los famosos receptores de tipo TOL o TLRs. Estos han sido muy estudiados, hay de diferentes tipos de TLRs y cada tipo de TLR tiene cierta especificidad de reconocimiento para un tipo específico de PAM. Estos receptores de reconocimientos de patrones los hay durante la respuesta inmune innata de diferentes tipos. No todos los receptores de reconocimientos de patrones están o se encuentran inmersos en la superficie de estas células. Hay algunos receptores de reconocimiento que son solubles y que circulan por la sangre y la linfa, como por ejemplo las colectinas, pentraxinas y ficolinas. Hay algunos otros receptores que no se encuentran expresados en la superficie, sino son intracelulares, como el caso de los TLR3, 7 y 9, los cuales generalmente se expresan en los endosomas de las células presentadoras de antígeno.
Los receptores de la superficie celular generalmente son conocidos como scavengers y estos generalmente van a unir a patógenos y van a iniciar una cascada de señalización que va a culminar con la secreción de cierto tipo de proteínas del tipo de las citocinas. Por ejemplo, los TLR2 y los TLR4. Estos receptores scavenger de cierta manera pueden explicar por qué los receptores de reconocimiento de patrones no solamente son importantes durante la respuesta inmune innata, sino estos receptores también pueden tener una función durante la respuesta inmune adaptativa, como pues una vez que son reconocidos, al activar una cascada de señalización, se va a activar un factor de transcripción que se trasloca al núcleo y que de cierta manera puede reprogramar esta célula. Recordemos que la secreción de cierto tipo de citocinas puede de cierta manera inducir a la diferenciación de un tipo específico de células. Es decir, si logramos que los macrófagos secreten cierto tipo de citocinas, pues de cierta manera se diferenciarán dependiendo de este tipo de citocinas en diferentes subpoblaciones de células. Entonces, no solamente tienen una función en la respuesta inmune innata, sino también en la adaptativa. Pensemos, por ejemplo, en una interleucina 2. Recordemos que si se secreta una interleucina 2 o una interleucina 12, pues de cierta manera se activarán más macrófagos o células NK. Y también induciremos a los linfocitos T a que se diferencien en la estirpe TH1, mientras que si de cierta manera se empiezan a secretar interleucina 3 o interleucina 4, pues induciremos a los linfocitos TH a diferenciarse en una subpoblación de tipo TH2. Bueno, entonces aquí tenemos en esta tabla que ustedes pueden observar en la imagen receptores de diferentes tipos de receptores de reconocimiento de patrones, la localización y los PAMs que pueden reconocer. Por ejemplo, los receptores de tipo TOL pueden ser localizados en las membranas plasmáticas o endosómicas y generalmente van a reconocer a PAMs en estructuras bacterianas y víricas. Bueno, los receptores tipo TOL, como ya les había comentado, hasta en la actualidad se reconocen 12 y cada uno de ellos tiene cierta especificidad para reconocer cierto tipo de PAMs. Por ejemplo, los TLR2 generalmente suelen reconocer peptidoglicano de bacterias gram positivas, mientras que los TLR4 reconocen lipopolisacárido de bacterias gram negativas. Los TLR5 generalmente reconocen flagelina en algunas bacterias que poseen este tipo de estructuras. Los receptores de tipo TOL se han reconocido en ellos dos dominios, uno extracelular que tiene que ver con el reconocimiento y uno intracelular conocido como TIR, que está relacionado con la función de activar la cascada de señalización intracelular. Bueno, ahora hablaremos un poco ya no del reconocimiento, sino de los componentes de la respuesta inmune innata. Como ya sabemos, durante este módulo vamos a hablar no solamente de las células, sino también de las moléculas y de los órganos o tejidos que componen a este tipo de inmunidad. Dentro de la inmunidad innata tenemos a las barreras anatómicas como la piel y las mucosas. Entre ellas tenemos las barreras físico-mecánicas y las barreras químicas propiamente. Dentro de las barreras físico-mecánicas tenemos la descamación o los movimientos ciliares intestinales, las secreciones con función de arrastre. Dentro de las barreras químicas tenemos el pH, las enzimas como la lisozima, los surfactantes o las defensinas que generalmente van a ser secretadas por las células NK. En el caso de las células que pertenecen a la inmunidad innata, tenemos principalmente a los neutrófilos, macrófagos y células NK, aunque todas las células dendríticas
también pertenecen a este tipo de inmunidad innata, y también podemos incluir a los eosinófilos dentro de este tipo de respuesta. También tenemos algunos componentes de tipo soluble, es decir, moléculas de la inmunidad innata, como por ejemplo tenemos las proteínas del complemento, algunas citocinas, las proteínas de fase aguda como la PCR y el amiloide sérico. Nos centraremos específicamente en explicar algunos mecanismos que se van a activar durante la respuesta inmune innata, y empezaremos por hablar de la fagocitosis. La fagocitosis es un proceso que generalmente se va a llevar a cabo por los macrófagos mononucleares. Generalmente estas células van a fagocitar microorganismos, macromoléculas antigénicas, hematíes que hayan cumplido con su tiempo de vida media, restos celulares o partículas inertes. Estos van a degradar estas sustancias fagocitadas, pero no solamente las degradarán, las procesarán y las unirán a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad para la presentación antigénica. Es muy importante comentar que tras la fagocitosis también se va a producir una activación de los macrófagos, y estos van a activar a su vez otros mecanismos que van a ser muy importantes mecanismos de la respuesta inmune innata. Más tarde vamos a hablar específicamente de estos mecanismos. Como ya les había comentado, una vez que el proceso de fagocitosis se llevó a cabo, pues también va a haber un procesamiento de este antígeno, ya que es necesario que este antígeno se presente a los linfocitos T, por lo cual tienen un papel crítico en el desarrollo y en la orientación también de la inmunidad adaptativa. La célula dendrítica es la única célula que inicia la respuesta inmune primaria, es decir, la fagocitosis es un mecanismo de la respuesta inmune innata. Una vez que el procesamiento ha sido culminado y de cierta manera el antígeno va a ser presentado a los linfocitos T, ahí se da pie o se inicia la inmunidad adaptativa. Vamos a recordar un poco cuáles son las etapas de la fagocitosis. Primero, como ya habíamos comentado, los fagocitos pueden expresar ciertos receptores de reconocimiento de patrones. En este caso tenemos un receptor de manosa. Este receptor de manosa va a reconocer ciertos PAMs en un microbio. Esto de cierta manera va a contribuir al reconocimiento del microbio como tal. Después propiamente el fagocito, en este caso el macrófago, va a cerrar la membrana y va a englobar de cierta manera al microbio, formando un fagosoma. Después, en un segundo paso, el fagosoma se va a condensar con los lisosomas de los macrófagos, formando un fagolisosoma. Aquí, cuando se forma el fagolisosoma, pues recordemos que los lisosomas son ricos en enzimas proteolíticas que van a generar ciertas especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno que van a contribuir al procesamiento y destrucción del microbio en un péptido, ¿no?, que va a dar origen a un péptido. Este último proceso, mediante el cual ya los lisosomas y las proteínas y los eros y nos, o sea, las especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno, ayudan a la degradación del microbio, esta etapa propiamente se conoce como activación del fagocito o del macrófago. Y esta activación como tal va a producir otros mecanismos o va a activar otros mecanismos que también son considerados como de la respuesta inmune innata. Por ejemplo, el macrófago activado va a secretar ciertas citocinas como del tipo 1, 6 y factor de necrosis tumoral alfa, que van a activar la respuesta inflamatoria, ya sea local o sistémica. También van a producir otras quimiosinas o sustancias quimioatrayentes que van a favorecer el reclutamiento de diferentes poblaciones leucocitarias de la sangre al foco de infección.
También se pueden empezar a generar o a producir de cierta manera factores estimuladores de colonias que van a promover la producción de otros diferentes linajes celulares y de cierta manera retroalimentar estas respuestas o ir ampliando la respuesta. También se pueden secretar otros mediadores como la interleucina 12 e interleucina 18 que van a activar la diferenciación de los linfocitos T CD4 positivos en un perfil TH1. También se pueden empezar a secretar algunas proteínas del complemento. Otro proceso importante durante la respuesta inmune innata pues es el proceso quimiotáctico o conocido como quimiotaxis. Durante este proceso los leucocitos que se encuentran por la sangre de cierta manera van a sufrir una migración hacia el tejido lesionado. Los leucocitos van a pasar por diferentes etapas hasta culminar con la migración del leucocito hacia el tejido. Durante esta etapa, los leucocitos tienen que empezar a expresar ciertos receptores cuyos ligandos se encuentran en las células endoteliales y se va a generar un rolling o rodamiento, luego una adhesión por parte de estos dos tipos de receptores. Y una vez que se produce una adhesión estable, pues entonces se va a producir la extravasación del leucocito o la migración de este a través del endotelio para dirigirse a un tejido específico. Ya en un tejido, este puede degranularse o puede también fagocitar ciertas estructuras microbianas y contribuir a ampliar la respuesta inmunológica. Otro proceso importante que se va a activar durante la respuesta inmune innata pues es el mediado por las células NK. Cuando una célula ha sido infectada por un virus o por una bacteria intracelular, existen ciertos virus o ciertos microbios que van a inducir a esta célula, van a evadir que esta célula procese el antígeno y lo una al complejo mayor de histocompatibilidad. Cuando una célula que ha sido infectada por algún virus o algún patógeno intracelular evade este mecanismo, es cuando la célula NK va a producir una citotoxicidad directa sobre esta célula. En el caso de que la célula logre evadir este mecanismo de algunos virus o de algunas bacterias y sí pueda unir el antígeno al complejo mayor de histocompatibilidad, la célula NK va a ser incapaz de producir la citotoxicidad de esta célula. Es importante comentar que pues bueno, cuando se puede expresar el complejo mayor de histocompatibilidad en estas células, se activarán otro tipo celular que sí depende de este complejo, como las células T, CD8 positivas, citotóxicas o citolíticas, que no son tan eficaces para producir la citotoxicidad. ¿Y cómo se produce esta citotoxicidad una vez que las células NK han sido activadas para inducir la apoptosis de esta célula? Pues bueno, las células NK van a tener la capacidad de secretar perforinas que se insertarán en la membrana de la célula infectada y también van a secretar ciertas graciosimas que van a permear a la célula justamente por estos canales formados por las perforinas e inducirán a la célula a morir por apoptosis. Otro de los mecanismos mediante los cuales las células NK pueden inducir a morir por apoptosis a una célula que ha sido infectada por un patógeno intracelular es a través de los anticuerpos mediante un proceso conocido como citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Durante este proceso, la célula que ha sido infectada por virus, aunque no es capaz de unir el antígeno al complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 para poderlo presentar, es capaz de unir en su superficie ciertos antígenos que van a ser reconocidos
por los anticuerpos, de manera que toda la célula se va a marcar por anticuerpos. Esto de cierta manera va a encender las sirenas de la célula para que las células NK la puedan reconocer. Las células NK a su vez expresan receptores para la fracción cristalizable de los anticuerpos. Entonces se unen a la fracción cristalizable de los anticuerpos e inducen a esta célula a morir por apoptosis. Y pues bueno, aquí terminamos los 3 procesos más importantes que se activan durante la respuesta inmune innata. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias.